La Razón, el diario nacional de Bolivia. Segundo tiempo en piedra, papel y tinta. Vamos al debate. Hablamos de los medios, de los periodistas y de hacer periodismo en estos tiempos turbulentos. Para esto estamos junto a Pablo Grux, está a mi izquierda. Gracias, Pablo Grux. Usted es politólogo de formación, pero para terminar de sincerarnos, usted viene ahora de Aviala, es gerente general de Aviala, así que está absolutamente interesado en los medios y está haciendo comunicación. Gracias por estar acá. Gracias, Claudia, gracias por la invitación. Un saludo a Ricardo, Rubén y pues a darle con la piedra, el papel y la tinta. Con todo, así es, y sobre todo con la tinta. Gracias. También a mi derecha se encuentra Ricardo Paz, de formación sociólogo. Usted es experto en campañas electorales. ¿Dónde está trabajando, Ricardo? Le decía, desempleado. ¿Qué será que no le creo? No, estoy trabajando afuera, estoy trabajando en una campaña en Ecuador en este momento. Y está absolutamente interesado también en la política, en los medios, es un curioso de lo que sucede también en el país. Sí, claro, claro que sí, precisamente por lo que tú decías, por mi deformación profesional, que es la sociología, me intereso mucho por los medios de comunicación. Aprovecho para saludarte, un placer estar en tu programa, junto a un amigo, a Pablo, y otro gran amigo, Rubén, tratando de aportar algo a los... La sociología ha aportado muchísimo al periodismo, la sociología volcada al periodismo ha dado grandes frutos. Gracias, Rubén Atahuichi, cortado por la tijera periodística, circulan letras por sus venas. Usted es coordinador general de La Razón y hoy está aquí para representar a todos los periodistas. Vamos a la primera. Periodismo en tiempos de Zapata. Tendría que titular si tuviera un antojo sensacionalista. Pero lo cierto es que este caso ha puesto a prueba el trabajo periodístico. Pese a lo que diga Juan Ramón Quintana sobre el final de la telenovela, Juan Ramón Quintana dijo, disfrútenlo intensamente que ya se acaba, todavía no se acaba. No sé si podemos ya tomar cierta distancia para hablar de un caso que ha puesto a prueba el trabajo periodístico. ¿Ha sido un examen? Sí. Yo creo que ha sido más que un examen. Yo creo que ha sido la constatación de que los colegas, amigos, periodistas son protagonistas políticos en momentos en los que la sensibilidad de la formación de la opinión pública requiere un cuidadoso trabajo y un excesivo profesionalismo. ¿No está yendo muy lejos con su generalización de llamarnos actores políticos? Probablemente la generalización no corresponde, evidentemente, Claudia, pero estamos hablando de personajes que han sustituido este concepto de ciudadanía que se intentó instalar en un proceso electoral, que en mi criterio han asumido en persona esa representación y que en su ejercicio profesional han cometido errores o han tenido aciertos, pero no desde la perspectiva profesional del periodismo, sino desde una acción política necesaria para ellos en ese momento y bastante efectiva para el proceso electoral que estaba precediendo el 21 de febrero. Primer punto. Errores, me estoy acordando de Jaime Paz, errores, no delitos. Errores, mala leche, le acaban de decir actor político, Rubén. Es complicado de entender esa calificación, ¿no? Considerando de que los medios de comunicación y los periodistas en general solemos siempre defendernos en sentido de que manejamos la información en función de la actuación de los actores políticos. Pero en algunos casos los medios de comunicación también suelen tomar partido en determinados temas. No es mi caso. Sí hay casos en los que hay que tomar partido, la defensa de los derechos humanos, la defensa, en el caso de Bolivia, la defensa a ultranza de nuestra posición en relación a la demanda marítima y otros asuntos, ¿no? Pero tomar partido por una posición política creo que hay matices. ¿Han tomado posición política? ¿Los periodistas, los medios? Yo tengo una perspectiva un poquito más estructural, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en Bolivia con este caso es que hemos llegado con un poquito de retraso a esto que Vargas Llosa ha llamado la civilización del espectáculo, ¿no? Yo creo que este tema de el tratamiento que se ha dado al tema Zapata, como lo han denominado, es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar.
de aquí en adelante. Es lo que ha estado pasando en Argentina, es lo que ha estado pasando en el Perú, en Colombia, en Ecuador, esta banalización de la política, esta farandulización de la política y de los hechos sociales, es una tendencia mundial que se está dando en todos lados y nos ha llegado. Nos ha llegado en un momento específico, determinado, estos son los actores, pero difícilmente saldremos de ello. Entonces, es muy difícil que los medios de comunicación se abstraigan de esta realidad. Respecto del tema de politización, creo que es una discusión falsa, ¿no es cierto? Porque todos hacemos política, los medios, los intelectuales, los analistas, las personas de la calle, todos. Otra cosa es que los medios no tomen partido político, ¿no es cierto? Es decir, no se partidicen necesariamente, respondan a un proyecto político determinado. No traicionen los principios periodísticos, Ricardo, porque si todos hacemos política, entonces ya cerramos las carreras, ¿no? Precisamente para no traicionar los principios periodísticos es que hay que hacer política, ¿no? La política no es otra cosa que la búsqueda del bien común, pues, ¿no? Es la ética colectiva. Entonces, un periodista lo que más hace es política, lo que no hace es política partidaria, no debería parcializarse con una posición específica u otra, ¿no? Y es lo que ha sucedido. A ver, yo creo que el hecho es mucho más delicado y ha derivado en esa sociedad del espectáculo a la que alude Ricardo. Es una toma de posición concreta, constatable, corroborable. El señor Carlos Valverde, al momento de su denuncia, afirma claramente: por aquí le meteremos. Y utiliza un papel para establecer una hipótesis delictiva del presidente del Estado. En realidad utiliza dos papeles: una separata publicada 3 días antes y un certificado de nacimiento. Con esos dos elementos, él, que afirma por aquí le meteremos, dice: aquí hay tráfico de influencias. Lo que ocurre después, lo que ocurre a partir de ese 13 de febrero, en mi criterio son 3 elementos principales. Primero, el uso económico de mercadeo de las redes sociales, la inversión para la viralización. El sumar vocerías que representen ciudadanía, actores mediáticos, periodistas, comunicadores y comunicadoras, para ir alimentando una trama que en principio debía durar 12 días, los que separaban de ese 3 de febrero al cierre del proceso electoral, y que se prolonga ya en un escenario efectivamente de espectáculo mediático. Es decir, debo revisar mi afirmación acerca de la generalización de los periodistas, pero debo precisar y subrayar que han habido actores con nombre y apellido que han sido protagonistas de un proceso electoral que ha alcanzado sus objetivos y que en el tiempo se han prolongado por más de 100 días, siguiendo una intención efectiva de deslegitimación del gobierno y de las autoridades, del presidente en particular. Bueno, el mecanismo que acaba de citar Pablo Grux es un guión harto conocido. Yo no soy ninguna experta en marketing político, Ricardo sí lo es. ¿Le suena este proceso justo previo a no creerá en casualidades? ¿Cómo interpreta? No creo en casualidades. Yo creo que todos los actores políticos actúan en función de las realidades políticas que se plantean en determinado proceso electoral, y nadie podría ser tan ingenuo en pensar que quienes estaban en contra de la repostulación de Evo Morales no hayan utilizado este tema para llevar agua a su molino. Eso es una evidencia. Que lo hayan fabricado ellos, que sea parte de un complot, esa es una cosa, ¿no es cierto?, ya un poquito más discutible y que podríamos discutirla con detalle. A mí me parece que no, en todo caso, porque, como bien hacía referencia Pablo, este tema estalló que 2 semanas, 3 semanas antes de la realización, 12 días antes del referéndum. Es el timing perfecto. Para nada, Claudia. Más bien todo lo contrario, ¿no? Si tú vas a hacer una campaña negativa en un proceso electoral, tú tienes que hacerlo antes de que se endure el voto. Nosotros, los que nos dedicamos a las campañas electorales, sabemos que más del 90% del voto ya está endurado
hasta 15 días antes de las elecciones. Es decir, hay un 90% del electorado que ya no se puede mover. El asesinato de esta diputada en Gran Bretaña, ¿usted cree que no ha desendurado el voto? No, claro que sí, pero justamente a esos sectores pues muy pequeños. Bueno, ahora hay casos dramáticos, por supuesto, el bombazo de los trenes en Atocha, ese tipo de circunstancias ya muy grandes, que son casos más bien excepcionales que confirman la regla. No, en este caso no, si alguien hubiera pensado en algo así, lo hubiera tenido que hacer antes. Además, si tú te pones a ver todos los elementos ya sustantivos de este tema se han planteado después del referéndum, ¿no? O sea, todas las cosas que después de que hay el niño, no hay el niño, que sí, que no, que esto, que allá, que las verdades, las mentiras, que las declaraciones, los chats con el ministro de la Presidencia, y todos estos elementos fueron planteados muy después del referéndum. Pero es decir, ya no se fueron había planteado estoy ¿no? hablando del efecto. Estamos hablando de lo que decía Pablo, o sea, qué efecto tuvo en la votación, si fue un complot para evitar que gane el sí. De eso estoy hablando, Ricardo, porque cuando se planta el hecho de que el primer mandatario haya tenido una pareja, haya un hijo, haya tráfico de influencias, se plantó lo que había que plantear antes del voto. Es que no, eso es lo que te digo, no, una cosa es la utilización de eso, otra cosa es el hecho. El hecho fáctico, lo que nadie puede discutir, es que el presidente tuvo una relación con esa señora, que tuvo un hijo con esa señora, y que esa señora, hizo tráfico de influencias, como lo dice. Bueno, eso es correcto, probablemente, eso definirá el Ministerio Público, no nos corresponde a nosotros. Pero esos tres elementos son hechos. O sea, que el presidente tuvo una relación, que el presidente tuvo un hijo, que la señora hacía tráfico de influencias, son hechos. Que eso lo hayan utilizado de una manera para llevar agua a su molino es otro tema. El otro tema, el de la mentira del hijo, la presentación de un niño que no era, es decir, esa cosa tan grosera y tan canallesca que sucedió pues 2 meses después del referéndum. Es decir, eso no fue no se pueden mezclar las cosas, ¿verdad? Bueno, 2 meses no en medio del silencio, sucedió como una serie de capítulos a los que los medios estuvimos colgados. No influyó en el resultado del referéndum, eso es lo que estamos discutiendo. Por eso claro, pero bueno, digamos que lo sustancial se había planteado por el referéndum. No, lo sustancial, ¿no? Pero los hechos, Claudia, los hechos concretos, reales. El presidente tuvo una relación con la señora, tuvo un hijo con la señora y esa señora hacía tráfico de influencias. Eso es real. Pero, eso no admite Ricardo, discusión, no admite debate. La afirmación de Valverde no tiene la sensatez que puedes tener tú en este momento. La afirmación de Valverde golpeaba directamente al presidente Evo Morales, indicándole que él era el protagonista principal del tráfico de influencias a partir de una relación que en ningún momento se estableció como permanente o sostenida en el tiempo. No fue el primer hecho de campaña negativa que surgió en ese momento. De hecho, fue un elemento más de una serie de acciones mediáticas. Tú recuerdas el peluquero, tú recuerdas el satélite caído, tú recuerdas una serie de campañas en Twitter vinculando tanto al presidente o al vicepresidente o a cualquier protagonista del gobierno. Eran una sucesión de acciones en un concepto elemental. Campaña negativa, ¿por qué? Porque necesitamos detener esta propuesta. Correcto, Esa Pablo, es la forma. Pero por supuesto, pero no le estás contando a la gente ninguna novedad. No existe una campaña electoral en toda la historia de Bolivia y en la historia del mundo en que no haya campaña negativa, no haya campaña positiva. Si les fracasaba eso, probablemente fracasaba su... Bueno, habrá que preguntar a quienes diseñaron, si es que diseñaron eso. Bueno, el vicepresidente Álvaro García Linera nos ha acusado, yo creo que de una manera bastante general, a los medios, más a los dueños, si recuerdo su discurso, que a los propios periodistas, de haber aumentado el volumen cuando el caso Zapata se tornaba con mucho fuego, y luego bajar el volumen cuando se van desmintiendo muchas cosas, cuando se van descubriendo que esas verdades no eran tal, y los medios se ocupan a otra cosa, giran el lente y apuntan a otra cosa. ¿Cómo lo has sentido, Ricardo? Gran consumidor de medios. No soy un gran consumidor de medios, soy un gran consumidor de series de televisión, más que
medios. Bueno, en este caso más o menos lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, porque, como te decía hace un momento, ¿no? Desde una vía un poquito más estructural, más amplia, lo que sucede es que los medios se ven también como el conjunto de la sociedad inmersos en una vorágine, ¿no? Que es una tendencia mundial, repito. La comunicación ya no es pues esa triada de la que hablaban los clásicos, ¿no? De entretener, educar e informar. Ahora la televisión y sobre todo y la prensa y en general los medios de comunicación le dan un énfasis muy grande al entretener. O sea, el entretenimiento es el punto fundamental de la acción de la comunicación, ya no la información ni la educación. Entonces, en esa tendencia mundial es que se ubican estos hechos noticiosos, que son tratados de esa manera, como entretenimiento, espectacularmente, para que puedan ser consumidos por la gente. Entonces, eso es lo que han hecho todos los medios, creo yo, cayeron todos en eso. Estamos de acuerdo, pero subir el volumen cuando Zapata tiene un color y bajarle el volumen cuando hay, digamos, desmentidos, no me ha contestado esa pregunta. Mire, es un tema de rating, es un tema de rating. Yo creo que el asunto es como sucede en todas las cosas, ¿no? Los grandes escándalos venden, ¿no? Cuando te acusan de algo, ¿no? Lo acusan a Pablito de alguna barbaridad, salen primera plana. Cuando los desmentidos salen, no, los desmentidos, ¿cuándo has visto un desmentido que salga grande? Nunca sale. Ese es el problema, pero no es un problema estructural del medio de comunicación. Da la impresión. Es un problema estructural en general de cómo trata esta sociedad de consumo, esta civilización del espectáculo, los temas. Mientras sea entretenido, mientras sea la vieja cosa, pues no, si un perro muerde a un hombre no es noticia, si un hombre muerde a un perro sí es noticia. No es el caso, me parece que los desmentidos también tenían mucho picante, pero de pronto ya no suenan tanto. ¿Qué dice Rubén? ¿Cómo hemos actuado los medios? La razón, no lo sé. A ver, la materia para el periodismo nos la ha dado Carlos Valverde, ¿no? Aquí mismo en este set habíamos hecho una reflexión anterior con Mario Espinosa y Fernando Molina en el sentido de que todo lo que decía Carlos Valverde, los medios lo han tomado como si fuera cierto. Primero, el niño existe. Me acuerdo de la palabra exacta. Efectivamente, el niño existe. Y consiguientemente, como al ser el niño entre Zapata y Morales, el presidente incurrió en el delito de tráfico de influencias. Esos dos temas han marcado la agenda de los medios de comunicación durante varios meses, varias semanas. Hasta en La Razón hemos cubierto el tema de acuerdo al consumo de las audiencias. Fuimos 2, 3 veces a entrevistar a la señora Zapata y todo lo que decía parecía ser titular de apertura, y hasta que nos dimos cuenta en La Razón de que muchas cosas de lo que decía la señora Zapata eran falsas, eran mentiras, o por lo menos eran muy relativas, que ameritaban mayor investigación. Pero la frontera, Rubén, y recuerde usted, en la sala de redacción, es fuerte, es apertura, sí, es fuerte. Sí. Y ahora Gabriela Zapata dice unas cosas tremendas y dicen, pero ¿quién le cree? Si No, sabemos entonces que es una cambió, mentirosa. ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los periodistas? Y lo que pasó, para terminar la idea, y lo que pasó después es que los medios ya no hablaban en qué medidas se incurrió en tráfico de influencias, sino decían, hubo tráfico de influencias, como acaba de decir Paz, ¿no? No se ha investigado. No lo digo yo. El fiscal dice que la señora ha hecho tráfico de influencias. No. Y son los Enriquecimiento ilícito. Entonces, tráfico de influencias. No. Pero el uso indebido de influencias es el tipo penal con el que está siendo juzgada. No, Sí. enriquecimiento ilícito. Yo personalmente Y también- le pregunté, y también uso indebido ¿a costa de influencias. quiénes? ¿A costa de empresarios? ¿A costa de instituciones? ¿A costa del Estado? Entonces, los medios no se han ocupado, y reclaman también muchos medios de comunicación, no se han ocupado de establecer cómo se dio el tráfico de influencias. No se sabe. Yo le preguntaba al fiscal cómo ha sido contratada la señora en CAMSE. Entonces, ni el fiscal, con las investigaciones que están en sus manos, pudo establecer ese hecho. Habría que establecer eso. Se supone que al ser la esposa, o diría la novia, los medios suponen, los periodistas suponen, al ser la novia, ha debido haber tráfico de influencias. ¿Cómo? Entonces, hay que establecer eso. Entonces, nos hemos basado en hipótesis que lo hemos afirmado en los medios de comunicación. Es cierto, algunos medios con mayor intensidad, con más preocupación en el tema, en sentido de hacer esto que decíamos nosotros, hace rato decías de que para causar efecto en un determinado hecho político. Yo personalmente no creo que la aparición del dato haya sido casual.
Y tampoco creo, como Ricardo, de que no haya tenido efecto en los resultados del 21. Ha debido tener un efecto, medirlo es complicado. Hay otro tema, investigar tráfico de influencias, investigar qué ha sucedido con CAMSE, investigar quiénes están involucrados, es mucho más duro, requiere de más trabajo, de más rigor periodístico, es más aburrido Y es que más aburrido. la telenovela, que el hijo, Existe que la los broma, chats, existe que mi la- amor, ¿no es cierto? Efectivamente, pero Pero es siempre eso. se dice, iremos al fondo del caso, tráfico de influencias, no distraernos en el niño ni en otros. Pero la función de investigar no es pues de los periodistas. También. Perdón. También. La función, los periodistas tienen que informar sobre la investigación. No. La función para investigar la tenían pues la comisión que se creó en el Congreso, tienen el Ministerio Público actualmente. Pregúntate, Claudia, ustedes están preguntando en este momento, tú me dices que le has preguntado al fiscal general qué pasó con CAMSE, cómo la contrató la señora. Bueno, ¿cómo es posible que la comisión que se constituyó en el Congreso no haya convocado a los ejecutivos de la CAMSE para hacerles esa pregunta elemental de la que habla Rubén? Ricardo, voy a retroceder un poquito para disentir con usted y decirle que los periodistas, y usted me ha recomendado ver Spotlight, he visto la película y me reafirmo en eso, si para No, investigar estamos pero los investigación periodistas. periodística, es Aquí otro, estuvo Susana no una Rivero y dijo, investigación están los fiscal. documentos ahí. ¿Cuántos periodistas asistieron? ¿Cuántos periodistas han entrado? Un radioescucha decía en un programa, y la investigación periodística, señor conductor, le decía, ¿qué cosas ha investigado Valverde? Después de todo lo que hemos conocido no había investigado nada y se les dio de gran investigador. ¿Cuántos realmente, y quiero ser autocrítica, conmigo en lo personal, con nuestro equipo, estaremos dejando de lado ese rigor periodístico por las condiciones de producción, por este show del espectáculo del que formamos parte en los medios, entre la información? ¿No habrá que pensar un poquito más a fondo sobre el papel del periodista? Sí, sin duda, sin duda. O sea, yo creo que, y esto tiene que ver también con estos debates recurrentes en nuestro país acerca de la revisión de la ley de imprenta, etcétera. Yo sostengo, como leí en un artículo de Rubén, que quienes tienen que ser protagonistas son ustedes, los periodistas, los comunicadores, para establecer las reglas de su trabajo. 38 minutos hablaba Valverde en ese programa. De los 38 minutos, insiste como en 14 ocasiones que ese era el producto de una investigación periodística. ¿Cuál era el producto de la investigación periodística? Los certificados del mismo día, 3 de febrero, de nacimiento, del carnet del presidente, de tal y de cual, etcétera. Él afirma que ha hecho una gran investigación periodística, comienza su programa recordando una libretita para ver un apunte supuestamente de un año atrás y termina con ese documento. Eso no es investigación periodística. La prueba de esa falta de rigor, de esa irresponsabilidad periodística, pero misión política al fin, es su propio desmentido. ¿No cree, Pablo, que también hay que, porque usted ha sido ministro, ha formado parte del Estado, ha sido también un actor político de manera más visible antes que hoy está más ocupado en los medios de comunicación, pero ¿no sería justo también meter en la bolsa de los evaluados, traer a nuestra bolsa de evaluados no solamente a los medios privados, canales privados, sino también y en primer lugar a los medios públicos, que no hay medios públicos ahora, son más bien estatales y no gubernamentales? ¿Qué hacemos con el trabajo? ¿Por qué no ponemos bajo la lupa también el trabajo de Canal 7, Red Patria Nueva, todas las radios? ¿Por qué no nos analizamos todos ya que estamos? Sí. Creo que seguimos siendo víctimas de una polarización muy dañina para el gremio. Creo que esa sugerencia sería absolutamente oportuna. Es decir, yo soy probablemente uno de los más críticos al rol, al discurso, a la estructura de los medios que les llamamos estatales y en realidad son medios gubernamentales. Tengo una visión personal acerca del trabajo que tienen que cumplir ellos, pero no es el tema de debate. Fue insuficiente su labor para poder precisar en los elementos más delicados de toda esta tramoya que se denomina el caso Zapata. No pasaron sino 3 meses, 100 días, hasta que un medio de comunicación dejara en claro que el señor Valverde en realidad no había investigado nada. Pasó como si nada,
la denuncia del fiscal Guerrero acerca de la existencia de un documento falso que es el origen de otra serie de documentos. Se utilizó la sorna, la broma, la manera muy peculiar de expresarse que tiene el presidente para generar una corriente de opinión pública. Recuerda el tema cara conocida, etcétera. El abogado León, que es un actor político, además de abogado, y que conoce muy bien la mediática, nunca presenta los benditos chats, sino los panfletea en una rueda de prensa. Han visto las imágenes, las hemos visto todos. Saca fotocopias de supuestos chats y los empieza a distribuir en los periodistas. Al día siguiente eso se traduce en titulares de algunos medios, ¿no? Y estos medios, estos otros medios, los oficialistas, los gubernamentales, como querramos llamarles, no tienen, lo voy a decir así, sí, con las disculpas en los casos peculiares, los recursos humanos suficientemente preparados, creo yo, como para ir al frente de ese otro tipo de afirmaciones. No ha habido una investigación seria. Todos se han dejado llevar, nos hemos dejado llevar Sí. por el... Oír hasta... Y por el morbo. Sí. ¿Cuántas entrevistas da Gabriela Zapata a específicos medios dentro de la cárcel? La última, la que protagoniza Roxana Lizárraga para el programa de Amalia Pando, se publica un día después, se realiza un par de días antes del desmentido de Valverde y se hace pública un día después. Sin tomar en cuenta el contexto, es decir, no requiere es una lectura positiva de Roxana o de Amalia, decir, oye, las cosas han cambiado, estamos insistiendo en esto y parece que estamos equivocados. A veces uno investiga hasta donde quiere y lo que le interesa, y ahí está un poco el principio periodístico de acercarnos lo más posible a la verdad, porque obviamente nosotros seleccionamos, tenemos siempre un enfoque de santos nada, pero de responsables podemos tener. Cuando hay periodistas que hacen cierres de campaña, que hacen discursos, que están en un papel y político y periodístico al mismo tiempo, o periodistas que investigan solamente, no sé, un título o una libreta, pero no investigan lo otro. Cuando se descubre que Valverde se llena la boca de investigación, pero en realidad había dejado muchos huecos. Nosotros mismos en la sala de redacción, cuando hacemos un trabajo crítico, decimos, ¿por qué hemos dejado esto? No estamos también contaminados por el tiempo, las condiciones de producción, algunos antojos, el qué dirán. En La Razón tuvimos, pensamos, nuestro titular dice, si no han titulado como el resto de medios, qué raro que para La Razón no sea noticia. Cuando hemos hecho una evaluación de tipo periodística y exclusivamente periodística, cuando las redes están contaminadas, ¿no será un tiempo muy turbulento? ¿Le estamos exigiendo mucho al periodista, Rubén? Yo creo que hay mucha polarización, ¿no? Tanto en las audiencias como en el mismo gremio, ¿no? Dices, una autocrítica respecto del trabajo periodístico parece que implica sacrilegio. Inmediatamente saltan los colegas, saltan los medios de comunicación para decirte por qué estás haciendo esto, por qué dices esto. Entonces es bien complicado el escenario, no solamente por las presiones que aparentemente hay, presiones políticas por ambos lados, el oficialismo y la oposición. Le haces juego al gobierno, le haces juego a Doria Medina, le haces juego a Zapata. Y entre nosotros, ¿no? entre los periodistas, igual hay una polarización tremenda, ¿no? Para unos, tal hecho es noticia, para otros tal hecho noticia. Como decía Claudia hace rato, ¿no? De que en qué medida la denuncia puede ser material de investigación, material de agenda mediática, y en qué medida el desmentido también puede tener ese mismo efecto, ¿no? Pero bueno, hemos hecho un mea culpa, creo, los periodistas en general, acerca de habernos manejado en todo este tiempo con supuestos y haber titulado con supuestos información que debería ser investigada. Bueno, es cierto, me parece mucho, algunos hemos hecho algunos medios, cierto, intentamos hacer un análisis crítico, pero está el otro riesgo cuando abre una conferencia de prensa el vicepresidente y dice que va a hacer un análisis, está llamando a sociólogos. A mí me da un poco un vértigo porque para empezar ese es un trabajo que tiene que hacer la universidad. Me someto al análisis, creo que es importante, creo que es urgente hacer un análisis desde la universidad, lamento que ya no exista el observatorio de medios de UNIR, ¿verdad?
no sé si es el campo político el que tiene que llamar a hacer una evaluación. ¿Está de acuerdo conmigo, Pablo? No, yo no creo que deba ser el escenario político el que llame a la evaluación, porque evidentemente entre políticos y periodistas hay una larga tensión que se va prolongando y se va acentuando. Los ejemplos que ponía Ricardo y los que conocemos más o menos en el entorno son evidentes. Son dos actores confrontados sobre la opinión pública. El objetivo de ambos protagonistas es la opinión pública y están perfectamente vinculados. Que existe una evaluación entre ellos no es lo más adecuado. Rescato y también echo en falta la existencia de un observatorio de medios que desde distintas otras perspectivas pueda tener una lectura mucho más independiente, para decirlo de algún modo, de cuál es el rol de unos y otros protagonistas. Pero como conclusión, creo que hay que tomar en cuenta que el poder de la palabra respecto de la opinión pública puede efectivamente deformar el decurso histórico de cualquier sociedad. Y si no somos responsables, políticos y comunicadores, de ese poder, vamos a tener que asumir las consecuencias de lo que vayamos a hacer. Bolivia está viviendo uno de esos casos. Esa especulación de ese 13 de febrero está dejando la sociedad absolutamente polarizada y vaya a saber hasta dónde llegamos. Y le cuento que ya estaba. ¿Firma lo que acaba de decir No, Pablo? no, porque me da mucho miedo lo que acaba de decir Pablo. Yo creo que los periodistas, los medios de comunicación pueden hacer investigación periodística, no deben suplantar nunca, no deben ser fiscales, no deben condenar. Los periodistas siempre tienen que tratar de ser ecuánimes, mostrar una parte, otra parte, tratar de investigar, pero en el sentido periodístico, no en el sentido Policíaco. policíaco, ¿no es cierto? No es esa su función. Lo que me da miedo, lo que dice Pablo, es que tendrán que asumir las consecuencias. Perdón. O sea, el medio de comunicación, la opinión, la libertad de expresión son los elementos más preciados y fundamentales de la democracia. Criminalizar aquello es terrible. Es que me suena eso. Cuando tú dices hay que asumir las consecuencias, a mí me da mucho temor, casi como si estuviera escuchando al vicepresidente el otro día, cuando decía, no, vamos a meter presos a todos, periodistas. ¿Dijo que nos va a meter presos a todos? Dijo que sí, pues, textualmente. El otro día dijo a todos los periodistas. No todos los periodistas. Dijo a los que él considera periodistas mafiosos, a los que él considera políticos mentirosos y mafiosos, etcétera, etcétera. ¿No? A la mafia, ¿cómo era? Mafia mediática. Bueno, mafia mediática. No tenga miedo. Usted tampoco, Rubén, porque va a tener la conclusión final de todo esto. No, Para eso estoy de árbitro, para darle a usted el cierre. Simplemente comprometer el trabajo periodístico a un ejercicio responsable en el manejo de la información y, por un lado, plantearnos una autocrítica permanente y hacer efectiva la autorregulación que también está instituida en la Constitución Política del Estado y en los cánones del ejercicio periodístico. Última conclusión, compre este fin de semana La Razón, tenemos lectura, tenemos suplementos, tenemos muchísimas razones para que usted pase un buen fin de semana. ¿Un ejemplo? Sí, la revista Escape este fin de semana ofrece un viaje, un repaso, una visita a la Feria del 16 de Julio del Alto, en el que hemos encontrado varios puntos turísticos, ¿no? Hay gente que guía a extranjeros en esos lugares. El informe de La Razón del lunes ofrece una gran investigación respecto de los varones de la quinoa. Hay pocas familias que se encargan de la comercialización de la quinoa en el país y en el exterior, en desmedro de productores menores. A leer, gracias Rubén Atahuiche, gracias Ricardo Paz, gracias Pablo Grox y sobre todo gracias a ustedes que nos han acogido en su pantalla. Trabajamos para usted, nuestro mejor esfuerzo. Volvemos la próxima semana con temas imperdibles como lo hicimos esta semana.